Bueno. Muy bien. Entonces, hoy el Centro Universitario del Valle de Zacapu, pues nos honramos muchísimo en recibir nuevamente a Claudia Florescano. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Queremos agradecer tu presencia aquí. Agradecer la presencia de Viviana Sedano, de Antonio Ordaz, y a ver si no olvido a una de nuestras invitadas especiales, Lilia, porque por fortuna creo que hoy tenemos a varias personalidades aquí acompañándonos. Nos acompaña la embajadora de México en Nicaragua, Carmen Moreno. No, es subsecretaria. Subsecretaria. Doctora Alejandra Moreno Toscano y la maestra Liria Morales. Sí. Además, muchas gracias por su presencia. Además, claro, de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros docentes. Y bueno, pues los que nos puedan estar viendo ahorita desde Facebook Live. Les voy a presentar a nuestra moderadora, que es otra vez Claudia Florescano. Nos da mucho gusto porque enriquece muchísimo estas pláticas. Ella es productora, directora, empresaria, ganadera, productora agropecuaria, es arquitecta. Y estudió arquitectura porque ella quería estudiar realmente restauración, pero pues en el camino regresó a sus pasiones de la infancia, que eran el teatro y el cine. Ella, entre sus obras destacadas, está en museografía, En busca de Salvador Toscano, 1996, en el Museo de Sitio de la Quemada en Zacatecas, bajo la Dirección Nacional de Museos de Lina. Restauraciones en el rescate del coro de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y dentro de su obra arquitectónica en Sirahuén, en Tembúcharo, Sirahuén, Michoacán, siguiendo la línea de Hassan Fati, recuperando la construcción con materiales de la región, y en Rancho El Tabachín, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. En cine produjo en 1997 Santitos, que fue galardonada con 15 premios internacionales. Hecho en México en el 2003, fue su debut como directora con un cineminuto homenaje a los artesanos mexicanos. Produjo el espectáculo ecuestre Centauria, y su filmografía reciente incluye La Dama de las Flores, El Día de las Candelas, el retrato documental para las fiestas de Tlacotalpan y Oscuro desde otra oscuridad en el 2013. Ha sido invitada a participar como arquitecta restauradora consejera en la recuperación de espacios públicos. Ha producido y dirigido cortometrajes y documentales. Ha escrito y editado libros infantiles, altares de muertos, museografías, curadurías de exposiciones, y ha coproducido varias obras de teatro, entre las que destacan El Automóvil Gris en el 2002, De Monstruos y Prodigios en 1999, Beckett o El Honor de Dios en 1998, todas con el director Claudio Valdés Cura. Claudia, entonces nos da mucho gusto recibirte nuevamente. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ale. Gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Gracias a Alejandra Sosa, del Centro Universitario del Valle de Zacapu, y a Lilia Cárdenas por la invitación a platicar con los jóvenes de este centro de estudio y al público que nos acompaña. Esta ocasión estamos invitados a conversar sobre la mujer en este mes dedicado a nosotras. Y nos da gusto hacerlo desde la paridad de género, porque tenemos a Vivi y Antón. Les agradecemos haber aceptado la invitación para hablar de dos mujeres que, si bien vienen de épocas históricas muy diferentes, a quienes apenas las separan 50 años, son 5 décadas de inmensas transformaciones. Refugio viviendo el esplendor de la moda victoriana y la Revolución Mexicana, y Rosario viviendo entre las guerras de la primera mitad del siglo XX. Dos vidas que nos aparecen muy distintas, distantes en sus entornos, y sin embargo, sus luchas no son ajenas al signo de la mujer como ente femenino. Dos perspectivas que utilizan la poesía como medio a través del cual manifiestan su visión del mundo y su perspectiva de género. Dos voces que, a través de sus logros personales durante un periodo espacio-temporal, afectaron su entorno y contribuyeron al transformar la percepción de sí mismas a partir de sus propias experiencias de injusticias y opresión vividas a la defensa de los derechos de la mujer. Dos mentes, en fin, que nos seducen al trasladarnos al espíritu de una época, como diría Octavio Paz, al incursionar en el mundo de las letras, regido en su mayoría por plumas masculinas, que les permitieron dejar una huella que podemos revisitar, redescubrir, revalorar,
pues la poesía, nuevamente citando a Paz, es un producto social histórico. Su rebeldía quedó plasmada en sus folios y su lugar en la historia como precursoras en las letras mexicanas en la defensa de la mujer ha sido tema de investigación de quienes hoy nos acompañan y cuya búsqueda coincide en volver estas letras suyas un texto vivo. Para hablar del Refugio Barragán, en primer lugar, y por antigüedad, como decía yo, está Viviana Sedano Sevilla, originaria de Zapotlán, Jalisco, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur, colaboradora en Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande desde 2008. En el 2016 fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA en Jalisco, con un proyecto vinculado a la obra de Refugio Barragán de Toscano. Ha sido investigadora y editora de la obra de Barragán. A raíz de esto, ha tenido diversas participaciones en encuentros y coloquios para exponer y difundir la obra de Refugio Barragán de Toscano. Entre los lugares que ha visitado están Zaguayo, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Aguascalientes, Puebla de Zaragoza, Guadalajara y Zapotlán el Grande, en Jalisco. Todos con temas relacionados a la vida y obra de la escritora jalisciense Refugio Barragán de Toscano. Vamos a darle el micrófono a Vivi y presento, antes de la ponencia de Rosario Castellanos, al maestro José Antonio Ordaz Arenas, que nos va a acompañar con ese tema. Por favor, Vivi, gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por la confianza para participar el día de hoy en este evento tan importante y que gustosamente cada año son más los espacios que se dedican a celebrar a las mujeres, ¿no? A nosotras, a reconocer la lucha que hemos desarrollado a lo largo de décadas, no solamente aquí en México, sino en cualquier parte del mundo. Quiero confesarles que ya me ganaron los nervios porque ya vi muchos toscanos conectados y para mí eso es sumamente significativo e importante. Si me permiten, a lo mejor peco de indiscreta, pero si les suena algo curioso que trate el tema de Refugio Barragán de Toscano y haya muchos toscanos conectados el día de hoy, pues no es coincidencia, ¿no? Es porque todos son descendientes directos de esta mujer maravillosa que sinceramente todos los días, cada día que descubro algo nuevo de ella, me enamoro más. Lamentablemente, pues todavía está en una especie de obscurantismo porque durante mucho tiempo su obra se redujo nada más a una novela, que es muy popular aquí en el sur de Jalisco, que es La hija del bandido. Sin embargo, híjole, su trabajo es muchísimo más grande que una sola novela. Y para iniciar, les quiero contextualizar sobre quién es Refugio Barragán de Toscano, porque lamentablemente no corrió con la misma suerte de Rosario Castellanos, o de Chayito, que todo el mundo la conocemos y la reconocemos porque también marcó una pauta importantísima en el país. Así que si me permiten, les preparé una pequeña presentación para ir conociéndola un poco. No sé si ya se compartió, porque... A ver, compartir. Listo, creo que ya. Allí está. Listo. Bueno, Refugio Barragán de Toscano. He tenido bastantes comentarios al respecto de esto, porque pues su apellido materno era Carrillo. Sin embargo, creo que si Refugio Barragán se dejó el Toscano muchísimos años después de haber quedado viuda, es por algo. Era una mujer bastante inteligente y no creo que después de haber quedado sola, entre comillas, haya seguido sometida, ¿no? Así que es demasiado importante para mí conservar ese toscano, por lo que ya les decía, porque además todos los toscanos que conozco son personas, no es porque me estén escuchando lo que no quería que me escucharan, pero en realidad todos los toscanos que conozco son personas sumamente preparadas, llenas de cultura, y en realidad todos los que conozco han aportado cosas increíbles a la historia y la cultura del país, y poquito a poquito les voy a ir haciendo algunas referencias y comentarios para que contextualizarlos y vean que no exagero. Bueno, allí está, doña Refugio Barragán
Carrillo de Toscano. Nace en Tonila, Jalisco, el 27 de febrero de 1843. Ahí está un fragmento de su fe de bautismo. Muchos creen que nació el 28, pero no, nació el 27. Allí lo dice su acta, su registro de bautizo, y también un pequeño fragmento del diario que llevaba don Antonio Barragán, su papá. Él asegura que nació un 27 de febrero y que era lunes además. Así que si el papá no está bien seguro del día que nació, entonces nadie. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo a la señora Rosario Zárate Toscano, que fue quien me facilitó estas imágenes de refugio. Ahí la que están viendo ustedes ahora, me tomé la libertad de darle unos pequeños retoques para darle color y que además afinarle un poquito los detalles, porque debido al tiempo pues se estaban perdiendo, ¿no? Una mujer bastante guapa, como ustedes lo pueden ver. Bueno, yo la veo bonita en todos los aspectos, pero allí está ella. Creo que desde esa edad, yo calculo que debió haber tenido unos 15, 16 años, creo que ya se mostraba su inclinación a las letras. Como ya les comentaba, nació en Tonila, Jalisco. Sin embargo, perteneció a una familia trashumante. Debido a carencias económicas que tuvo esta familia al principio, tuvieron que viajar a diferentes lugares de Jalisco, Colima y Michoacán. Vivieron en Los Reyes muchísimos años, y de esta época es donde se guarda el poema más antiguo de Refugio, que al parecer tenía 14 años cuando lo escribió. Le pesó mucho haber sido de Michoacán, que bueno, porque vino a Zapotlán a crear toda su obra, y eso nos llena de orgullo aquí los zapotlenses. Así que anduvieron en muchos lugares. En 1869 se casa con Esteban Toscano, un hombre bastante guapo, que también ahí me tomé la libertad de aplicarle unos pequeños detalles para darle un poquito de más dinamismo a la presentación. Bueno, se casa con él en 1869, que aquí empieza uno de los detalles en los que yo noto parte de la rebeldía de ser mujer en aquel tiempo. Refugio Barragán tiene 26 años cuando se casa con Esteban. A los 26 años, en 1869, ya eras una mujer vieja, quedada, y muy difícilmente ibas a lograr casar. Yo considero que Refugio Barragán decide antes que nada ponerse a estudiar, prepararse, y después opta por casarse, ¿no? A los 26 años. Otro detalle bien importante sobre esto, aquí un pequeño árbol genealógico, la familia de la que venía Esteban Toscano, de la que venía doña Refugio, su papá Antonio Barragán, que pieza clave, ¿no?, para su formación, porque a pesar de no haber podido ir a la escuela Refugio Barragán de Toscano, también precisamente por cuestiones económicas, fue su papá quien le enseñó a leer y escribir, cosa que también era prohibidísima, que una mujer supiera leer, ¿no? Quizá podían escribir para escribir su nombre, para hacer cualquier recadito referente a las labores del hogar, pero era impensable que una mujer pudiera escribir, ¿por qué? Pues para que no se fuera a mandar cartas con nadie, ¿no? Para que no fuera a tener comunicación a escondidas con algún pretendiente. Ay, creo que ya me brinqué bastantes diapositivas. Uy. A ver, si me permiten, se me pierden aquí algunas diapositivas. Ay, ya me adelanté demasiado, pero a ver. Voy a hacer esto porque... Uy, ay, sí, se me perdió una diapositiva, ya... No te apures. Sí, nos quedamos en esto. Bueno, antes de haberse casado les comentaba que obviamente sí estudió en la Escuela Normal para Señoritas de Colima de 1866 a 1868. Estuvo allí para formarse como preceptora, lo que ahorita es una maestra de primaria. Allí estrenó una obra de teatro que se llamó La hija del capitán, que lamentablemente está perdida. Una vez que terminó de formarse como maestra, se viene aquí a Zapotlán el Grande para
para trabajar, pone su escuela, es aquí donde conoce a Esteban, se casan y se trasladan a vivir ambos a Guadalajara porque el ambiente en ese entonces en Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, que es lo mismo, pues no era tan propicio ni tan amable económicamente y menos para pues, una pareja de recién casados que pronto empezaron a tener hijos. Tuvieron 4 hijos, lamentablemente pues 2 fueron los que fallecieron. Uno de ellos es importantísimo, que si no me equivoco es el antepasado directo de Claudia, introductor del cinematógrafo en México, que es Salvador Toscano. Aquí lo tengo. Salvador Toscano, que les comentaba que está reconocido como el introductor del cinematógrafo en México. Este señor se casa, tiene 4 hijos, todos se destacan, pero como estamos hablando de mujeres, creo que quien más se destaca es Carmen Toscano, que también se dedicó al cine, fue poeta y además Carmen está considerada la primera mujer en estudiar la obra de otra mujer. Tiene un trabajo bastante interesante, Carmen Toscano, acerca de Rosario de la Peña, esta famosa Rosario que la hiciera famosa Acuña con su nocturno a Rosario. Curiosamente, mientras estuvo casada Refugio Barragán de Toscano, que fueron aproximadamente 10 años, siguió trabajando, siguió creando, siguió escribiendo, se dedicaba a la docencia, que creo que esto también habla de la calidad de hombre que tenía a su lado, ¿no? Que la dejara trabajar y la siguiera la dejara escribir y participar en eventos públicamente. Pero la única obra destacada que tiene de la época de haber estado casada es La diadema de perlas o Los bastardos de Alfonso X, una obra de teatro que es impresionante, es una tragedia griega en toda la extensión de la palabra, recomendadísima para que la lean. Sin embargo, una vez que se quedó viuda, parece que le dieron cuerda a doña Refugio. A veces a manera de broma digo que le estorbaba el marido, ¿no? Pero no es así. Se vio en la necesidad Refugio Barragán bueno, quizá no en la necesidad, sino que sintió la presión de tener que mantener 2 hijos que le quedaron de ese matrimonio y aparte ayudar económicamente a sus papás que vivían aquí en Ciudad Guzmán. Entonces ella decide tomarse su oficio de escritora más en serio y si ustedes notan, en promedio era una obra por año, todas. La hija de Nazaret, que es un poema religioso, Celajes de Occidente, una colección de poemas, Libertinaje y Virtud, obra de teatro, La mujer mexicana y Una boda en Tuxpan, que son 2 ensayos y La mujer mexicana se les voy a comentar ahorita más adelante porque es allí donde Refugio Barragán de Toscano demuestra todo lo feminista que es y todo lo rebelde que le permitía su época. Cánticos y armonías de la pasión, que también son poemas, Premio del Bien y Castigo del Mal, que es por esta novela por la que está considerada Refugio Barragán de Toscano como la primera mujer en publicar novela en México. Aquí quiero hacer un comentario, una acotación. A mí siempre me ha gustado manejarlo como la primera mujer en publicar novela en México. Se me hace muy arriesgado asegurar que fue la primera mujer en escribirla, porque estoy segura que había muchísimas mujeres más que estaban escribiendo también de manera profesional, más no pública, ¿sí? Por las circunstancias que pues, todos sabemos, ¿no? Pero Refugio Barragán de Toscano se atreve y dice, yo soy novelista, o sea, yo no escribo poemitas para que me los publiquen en los periódicos ni me los lean en misa, y yo escribo novela. Presento esta novela, Premio del Bien y Castigo del Mal. Sin embargo, yo he sabido y me llegó un comentario en estos días que fue el aniversario de Doña Refugio, que fue el 27 de febrero, que había una escritora veracruzana que en realidad ella era la primera novelista. Busqué información por todas partes y la verdad no encontré nada al respecto. No dudo que quizá sí haya sido la primera novelista esta mujer, pero pues si no hay información al respecto ni en libros ni en internet,
pues dice un dicho, ¿no? Que santo que no es visto, no es adorado. Y mientras otra cosa no suceda, me gustaría seguir considerando a Doña Refugio como la primera mujer en escribir, en publicar novela en México. Siguiente novela, La hija del bandido, que es por la que es más conocida, 1887. Esta novela está basada en una leyenda popular de aquí del sur de Jalisco sobre un bandido. En la novela se hace llamar Vicente Colombo. Este bandido tenía asolada a la corona española por la cantidad de robos que hacía. Nadie lo podía atrapar, nadie sabía exactamente cómo era físicamente, y se dice que este bandido, todos los tesoros que robó, pues quedaron aquí ocultos en el Nevado de Colima, y hasta la fecha hay gente que sigue yendo al Nevado de Colima en busca de los tesoros de Vicente Colombo. Aquí el detalle es que esta novela está basada en un personaje histórico que estuvo muy, muy cercano a Doña Refugio Barragán, que se llamó Martín Toscano. Martín Toscano era tío abuelo de Esteban Toscano. Martín Toscano históricamente se le ha visto como un bandido que sí tenía asolada a la corona española. Sin embargo, los registros y las investigaciones que se tienen al respecto de este tema, que hay un doctor investigador de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, el doctor Ignacio Moreno Nava, quien se ha encargado de rescatar esta historia, y todo nos lleva o lo ha llevado a la conclusión de que en realidad Martín Toscano pues no era un vulgar bandido, ¿no? La historia lamentablemente así lo ha tachado. Más la realidad es que Martín Toscano estuvo involucrado directamente en el movimiento preindependentista antes de Miguel Hidalgo y Costilla, antes de José Ortiz de Domínguez y de todos estos personajes que todos conocemos en los libros, estuvo Martín Toscano. Allí la importancia de los toscanos desde finales del siglo XVIII. La Palmera del Valle, otro aporte importante de Doña Refugio Barragán de Toscano, fue una revista quincenal que se mantuvo poquito más de un año en circulación. Era dirigida por Doña Refugio, era editada por Doña Refugio, era impresa por Doña Refugio y tenía a su cargo pues un grupo bastante importante y bastante selecto de hombres pensadores de aquella época. O sea, se daba el lujo de seleccionar quienes escribían, quienes publicaban en esta revista que ella dirigía. Importante que por esta revista, La Palmera del Valle, también está considerada como una de las primeras empresarias culturales del país. En estas fechas, en esta década, en el sur del país, en Yucatán, en el centro, había otros proyectos también de revistas culturales dirigidos por mujeres, pero en el occidente, aquí en Jalisco, era Refugio Barragán de Toscano que dirigía esta revista. Prólogo de un libro de un escritor que estuvo muy cercano a ella, Juan S. Castro, tan cercano que tiene este autor un libro también que se refiere a un bandido preinsurgente. Las páginas de oro para mis hijos, poemas a sus hijos Salvador y Ricardo, Niñas y mariposas, una obra de teatro que específicamente le encargó Carmen Rubio de Díaz. Tenían una relación muy cercana. Hay gente que me ha preguntado por qué creo, cuál es mi teoría sobre que de pronto Doña Refugio haya quedado tan en el olvido si tenía tan buenas relaciones, era muy cercana a los Díaz, y pues les digo, ahí está la respuesta. Una vez que los Díaz se fueron del país, coincidió en que también Doña Refugio dejó de escribir, de producir, porque se volcó de lleno a apoyar a Salvador Toscano en la administración de los cines. Luciérnagas es el último libro publicado en vida, son cuentos para niños, y este libro está dedicado a su primera nieta, Carmen Toscano. Cuando Refugio Barragán de Toscano se viene a vivir a Ciudad Guzmán, pues
se las ve un poco complicadas, puesto que se viene con sus 2 niños, viuda, sin un apoyo económico que la respaldara, porque en realidad tuvo bastantes carencias mientras estuvo aquí en Jalisco. Se puso las pilas, se pone a escribir, y Faustina Sáenz de Melgar en un acto sumamente de sororidad, que, híjole, yo cuando leo las cartas que se escribieron, aprecio y le agradezco mucho a Faustina haber contactado a Refugio, porque la apoya tanto pidiéndole estos 2 ensayos que les comentaba hace rato, La Mujer Mexicana y Una Boda en Tuxpan, y le da la concesión de la revista La Violeta para que Refugio Barragán de Toscano sea la distribuidora de esta revista, que se editaba en París, se envía aquí a México, y la distribuidora de esta revista en Jalisco pues era doña Refugio Barragán de Toscano. Pues, ¿por qué es precursora doña Refugio Barragán de Toscano? Pues porque en 1880 el segundo libro de poesía que se publica en Guadalajara es de doña Refugio. En 1984, les comentaba, pues es la primera mujer en publicar novela en México, de las primeras empresarias culturales del país, con la Palmera del Valle, perdón. Y el 8 de abril de 1880 se le da la portada de la revista Las Violetas de Anáhuac, que era dirigida por Laureana Brite Kleinhans, también otra mujer importantísima para contar la historia de las mujeres en el ambiente literario. Tiene estas 2 frases en las que me gustaría centrarme un poco. Aparecen en este ensayo La Mujer Mexicana. La Mujer Mexicana es una reflexión que hace Refugio Barragán de Toscano sobre la condición que tenemos como mujeres, ¿no? Y propiamente la mujer en México. Dice: la mujer del siglo XVIII debió llevar la muerte en el alma mientras vivía, porque yo no comprendo la vida sin las bellezas de la inteligencia. Yo la primera vez que leí esta frase me recordó mucho a Un cuarto propio de Virginia Woolf. Y dije, mira, como 50 años antes, doña Refugio Barragán de Toscano se le adelantó a Virginia Woolf, que también es otra mujer importantísima para el movimiento feminista, ¿no? Una frase también totalmente sorjuanista. Refugio Barragán de Toscano estaba plena y totalmente convencida de que estudiar era lo mejor que podía hacer una mujer en su época. Dice: la víctima es la mujer, la educación es la causa, pero antes de hablar de su educación diré que la mujer recibe su educación no solo de sus padres y maestros, sino también del hombre a quien se une y de la sociedad en que alterna. Creo que en estas 2 frases se resume y podemos ver claramente que Refugio Barragán de Toscano tenía una postura bastante firme respecto a la equidad que debería haber entre hombres y mujeres. Les comentaba que considero que fueron fundamentales el hecho de haber tenido un papá como el que tuvo y un marido como el que también tuvo, porque nunca dejó de dedicarse profesionalmente a la escritura, ni cuando estuvo con su papá, ni cuando estuvo casada. Sí coincide en que después, al enviudar, empieza a tener más producción, pero creo que la necesidad económica fue la que la llevó a escribir de una manera sorprendente. Yo creo que no dormía por el hecho de estar pensando que tenía este compromiso de sacar a sus hijos adelante, que obviamente los sacó tan adelante que fueron la base para una familia de personas, como les comentaba al principio, bastante preparadas y que han contribuido bastante también a la cultura en este país, ¿no? Encontramos poetas, cineastas, investigadores, historiadores, arquitectos, de todo hay en esta familia, pero no hubiera sido posible esto, considero yo, si no hubiera habido una matriarca del calibre que fue doña Refugio Barragán de Toscano.
Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta. A mí me suele salir más información y fluyo más cuando me están preguntando sobre los temas, así que adelante. No, tú sigue con tu presentación. Vamos a dejar las preguntas hasta el final para que, ya para entrar en otra dinámica, pero ahorita termina tu presentación con Sí. todo lo que nos quieras comentar. Sí, les quiero compartir un par de, no la nota completa de los periódicos de aquella época, pero sí 3 frases que me gustaron, que considero importantes sobre cómo veía el público de aquel tiempo a doña Refugio Barragán. En una de las presentaciones de la diadema de perlas, aparece en uno de los periódicos: Lor eterno a la señora doña Refugio Barragán de Toscano, gloria de Ciudad Guzmán. Y obviamente no solo de Ciudad Guzmán, ¿no? Sino de Jalisco. En otro aparece, es una publicación de 1880. No, pues aparecía, se me perdió aquí traía mi acordeón. Dice, perdón, en 1887, en el diario El Tiempo, la señora Barragán de Toscano, a quien algunos juzgan superior a la señora Tapia de Castellanos, escribió no mucho un precioso poema, La hija de Nazaret, el cual mereció ser solicitado en Barcelona con prólogo de un distinguido autor. Actualmente prepara la publicación de una moral e interesante novela. Hemos visto algunas páginas y creemos será recibida con aplauso. Por estos motivos, la poetisa de imaginación y sentimiento, la humilde escritora objeto de estas líneas, es, sin disputa, una de las más grandes glorias de Jalisco. Así me honro en consignarlo como homenaje merecido al mérito unido a la modestia. Otro detalle que me gustaría agregar, sin denostar ni menospreciar la obra de otras escritoras de la época, es que doña Refugio Barragán de Toscano en su momento no contó con parientes ni ricos, ni políticos, ni gente posicionada como para haber tenido el respaldo de publicar o de que por esa razón le fuera publicado. Insisto, que no denosto la capacidad ni la obra de estas escritoras, pero Laura Méndez de Cuenca, Isabel Prieto, Gertrudis Tenorio Zavala, todas ellas estuvieron vinculadas a personajes bastante importantes de su época, y bien que mal, esto era una ayuda bastante importante para ser invitadas a participar, para dejarlas escribir, para dejarlas publicar. Sin embargo, pues doña Refugio Barragán de Toscano, a pesar de no tener una familia, un apellido que la respaldara, se abrió camino en un lugar, en un contexto, en un espacio, pues que todos sabemos que estaba enteramente dirigido por hombres, ¿no? La historia creo que lamentablemente está llena de testosterona, y no por falta de mujeres importantes, sino porque simple y sencillamente se les ha hecho a un lado, pero creo que estamos en el momento justo de traerlas al presente, de no rescatarlas, porque no necesitan ser rescatadas, ¿no? Pero sí contribuir en la difusión, y tanto de su obra como de la importancia que esta tuvo. Y pues creo que hasta aquí tengo mi presentación. Si hay preguntas al final, pues adelante. Cualquier duda que les haya quedado, con gusto puedo responder. Muchas gracias. Gracias. Vamos a movernos de siglo, vamos a hacer un cambio
vamos a caminar en el tiempo, nos vamos a saltar la revolución, vamos a pasarnos las guerras y vamos a llegar a 1925 con el maestro José Antonio Ordaz Arenas, que nos va a hablar de Rosario Castellanos. José Antonio, Antón, nació en Ciudad de México, es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Humanidades por el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha trabajado como profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la actualidad labora en la Dirección de Publicaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre literatura, cine, representaciones sociales y género. Ha trabajado en investigaciones sobre el lenguaje como una estrategia y provocación en la obra de Salvador Novo. Su línea actual de investigación se centra en los discursos y las estrategias en la obra de Rosario Castellanos, la construcción de la identidad en los personajes femeninos en la literatura y las películas de la época de oro del cine mexicano. Nuevamente, agradezco especialmente la participación de Antón, como dije en un principio, porque es muy interesante, ¿no?, que te hayas dedicado a una investigación tan importante sobre una mujer tan importante. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias al Centro Universitario del Valle de Zacapu, a la doctora Claudia Florescano por la invitación, y también es un gran honor compartir esta mesa de discusión con Didice Dano, una gran investigadora también de Refugio Barragán, y pues bueno, voy a compartir para ya empezar esta presentación. Bueno, básicamente esta exposición voy a hablar en la investigación que he hecho sobre Rosario Castellanos acerca de, tomando en cuenta el nombre del ciclo que es Rebeldes y Precursoras, voy a hablar de estas innovaciones que Rosario Castellanos ha tenido en su vasta obra, que si ahorita la menciono no acabaría, que es novela, poesía, ensayos, artículos periodísticos, discursos, es decir, y dentro de toda esa obra, ella siempre ha mantenido un discurso para evidenciar un problema que se estaba viviendo en México, no solamente en su época activa como escritora, sino también como se ve representado en la novela Balún Canán, también en su infancia, que era la posición de la mujer en la sociedad mexicana y cómo de alguna manera era discriminada y estaba siempre bajo la mirada masculina, ¿no? Bueno, en México básicamente hay un problema que con el paso del tiempo ha ido en aumento, y es la relación entre dominio y violencia hacia la mujer que ha prevalecido dentro del sistema patriarcal. Y esta parte importante de este control no solo se ha dado de manera agresiva, sino también de manera pasiva al mantener a la mujer por las muy arraigadas tradiciones o papeles sociales, siempre ligada a la domesticidad, siempre en la sombra, en el olvido. Es decir, no se le da la opción de dedicarse a otra cosa principal, generalmente en la mujer de clase media, ¿no? E incluso cuando después de todos los movimientos que se estaban generando a favor del voto de la mujer, cuando todavía era candidato a la presidencia el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, él mencionó en un discurso, abro cita, la mujer mexicana ha compartido las luchas por la libertad, pero lo que es más valioso, está siempre presente, abnegada y alentadora en el diario combate de la vida. Es decir, hay que mantener como esta palabra abnegada siempre presente en esta exposición. Es decir,
a pesar de todo lo que se estaba gestando a favor de la igualdad, la mujer no debería de olvidarse que antes de ser trabajadora, política, tenía que ser madre, tenía que ser ama del hogar, ¿sí? Siempre se le ubicaba dentro de lo privado, siempre dentro de lo doméstico. Ante eso, esta Rosario Castellanos, en el libro Mujer que sabe latín, menciona: el ideal femenino de la cultura de Occidente, de la que en gran parte somos herederos, presenta una serie de constantes que se manifiestan a lo largo de los siglos y varían apenas con las latitudes que abarcan. La mujer fuerte, que aparece en las Sagradas Escrituras, lo es por su pureza prenupcial, por su fidelidad al marido, por su devoción a los hijos, por su laboriosidad en la casa, por su cuidado y prudencia para administrar un patrimonio que ella no estaba capacitada para heredar y para poseer. Sus virtudes son la constancia, la lealtad, la paciencia, la castidad, la sumisión, la humildad, el recato, la abnegación, el espíritu de sacrificio, el regir todos sus actos por aquel precepto evangélico de que los últimos serán los primeros. Es decir, siempre la mujer vivía como en esta sombra, ¿no? Ante este discurso, a partir de los años 50, a partir de la segunda década del siglo XX, diferentes mujeres, escritoras, historiadoras, filósofas, sociólogas, manifestaron este desacuerdo que se estaba manejando, ¿no? A través de sus textos y sus investigaciones. Esto me llevó a un texto de José Manuel Lucía que dice: la escritura como una tecnología útil es entendida también en algunas culturas como peligrosa cuando se difunde, cuando cualquiera tiene la oportunidad de acceder a ella, rompiendo de este modo los límites entre las clases, los privilegios de los que goza una cierta casta poderosa. Una tecnología que permite dejar huella del pasado, que permite preservar más allá de la memoria lo que tiene de inmediato es la voz. Es decir, con todo este discurso que quería someter a la mujer, ellas utilizaban la escritura como una manera, como una herramienta para evidenciar este problema. Y por el contrario también, en ambientes de letras, como en filosofía y en las humanidades, se utilizaba este medio para de alguna manera neutralizarla y nulificarla. Y en áreas donde hombres de pensamiento se refieren a la mujer como un ser inferior que basa su vida en la simple existencia y su único papel es sentir y ejercer las actividades del hogar, la crianza y la administración de los bienes domésticos. Este ejemplo se ve muy claro en el libro del amor, las mujeres y la muerte de Schopenhauer, en donde él se refiere a la mujer de esta manera. Cito: solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con la noción, sino con el sufrimiento, los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia. Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera paciente que lo serene. No está hecha para los grandes esfuerzos ni para las penas a los placeres excesivos. Su vida puede transcurrir más silenciosa, más insignificante y más dulce que la del hombre, sin ser por naturaleza mejor ni peor que éste. Es decir, se ve en este discurso cómo el filósofo, ¿sí?, cómo discrimina la figura femenina. Incluso este discurso es algo que también experimentó Rosario Castellanos décadas después, siglos después, ¿no? Cuando presentó su tesis de maestría en filosofía,
su comité tutoral, su sinodal, estaban como indignados cómo una mujer se atrevía a presentar una tesis de maestría en filosofía, siendo que la filosofía era exclusivamente para los hombres, ¿no? Ante toda esta situación, esta Rosario Castellanos, con ironía y presentaba este desacuerdo en sus obras, ¿no? En una de ellas, en el cuento Lección de Cocina, que es maravilloso, viene en el libro Álbum de Cocina, ella menciona: mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche. Respectivamente, esto es cocina, niño, iglesia. O sea, este lugar que ha sido determinado mediante un constructo social para que la mujer, además de desempeñar actividades domésticas y religiosas impuestas por una sociedad androcentrista, se mantenga alejada de ambientes que desarrollen este trabajo intelectual y de esa manera impedir que exprese sus ideas y racionamientos para vivir en una comunidad que implique el sometimiento, ¿sí? Ante este discurso, en su tesis de maestría, que se llama Sobre Cultura Femenina, Rosario Castellanos escribe: casi no ha habido quien resistiera la tentación de referirse a las mujeres en sus obras. Bien han manejado el látigo que les recomendaba Nietzsche, y cuando no las han mencionado, su abstención puede interpretarse como un olvido, la forma más refinada del desprecio. Es reveladora en este aspecto la actitud de Virgilio, que no coloca a ninguna mujer en sus campos elíseos, o en otro caso, la de Mahoma, que la expulsó de su paraíso. Es decir, esta Rosario Castellanos también evidencia que hay se nulifica a la mujer en los textos, no solamente literarios, sino históricos. Ajá. Ante esta ausencia de la que se queja Rosario Castellanos, ella como que hace en el texto, en su obra de teatro, El Eterno Femenino, como que quiere resaltar esas mujeres que estaban encerradas en el nicho, ¿no? Y escribe: cuando la luz vuelve a encenderse, encontramos a Lupita, con aire todavía de extraviada, frente a un museo de cera en el que en una serie de nichos se encuentran representadas de la manera más convencional posible la Malinche, Sor Juana, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la emperatriz Carlota, Rosario de la Peña y la Adelita. Resucitadas por el escándalo, salen de sus nichos. Es decir, ante esta nulificación en los textos, ella lo que quiere hacer es resaltar a esas figuras femeninas. Ajá. E incluso ella en mujer que sabe latín, lo que hace Rosario Castellanos es evidenciar esa mitificación. Dice: la mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura, un mito. Es decir, la escritora, mediante su obra, se opone a esta mitificación de la mujer que, más que ayudarla, la neutraliza y provoca de manera gradual su desaparición en la sociedad. La mujer, en algunas culturas, no solo ha sido ignorada en la actividad creativa del hombre, sino únicamente ha sido vista como una idea, como una imagen, así como la imagen de la Adelita,
¿sí? Que no sabemos su historia, o la de las ferrocarrileras, que nada más tenemos esa imagen, ¿sí? Solamente se les venera, se les observa. Es como un deseo, algo inalcanzable, y se vuelve como un objeto, ¿sí? Como ese objeto en el librero al que solo se le aprecia y se le venera sin conocerle. Esa imagen es purificada cuando ha cumplido la función de procrear y perder con ese acto toda naturaleza carnal y mundana del disfrute. Su tarea es entregar la vida a sus hijos y a su cónyuge. El placer es siempre sacrificio, su vida se vuelve un ejemplo de moral sin tomar en cuenta que en la sociedad heteropatriarcal la moral es usada como un instrumento de dominación, y que esto, más que elevarla al grado de ser una santa, ha hecho que viva siempre escondida de toda actividad masculina, en el sometimiento sin voz y sin presencia. Se tiene la concepción de que, bueno, tomando esta idea de la mitificación, Joan Vendrell, un antropólogo, menciona: los mitos nos enseñan mucho sobre las sociedades en donde proceden. Ayudan a exponer los resortes íntimos de su funcionamiento, esclarecen la razón de ser de las creencias, de las costumbres generalizadas, de las instituciones como el matrimonio o la familia. Es decir, se tiene la concepción de que la mujer es frágil, débil, abnegada, como lo menciona Castellanos, y sumisa. También se le relaciona con la pureza al hablar, incluso no solamente en la época de Castellanos, sino en la actualidad. Todavía encontramos esos calificativos, esos discursos donde escuchamos decir mi madrecita santa, mi esposa casta, mi hija pura. Es decir, utilizamos esos calificativos como una manera de pureza, y de esa manera se le mitifica. Se puede decir que esa imagen la ponemos en un altar en donde solo es observada, apreciada, pero realmente sin conocer como mujer a esa imagen, ¿no? En este mismo cuento, esta Rosario Castellanos hace también como un paralelismo de lo femenino con la cocina. Menciona: la cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habrá que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Es decir, de manera inmediata, cuando escuchamos la palabra cocina, siempre es inevitable que se venga siempre una imagen femenina, nunca una imagen masculina. Siempre relacionamos lo doméstico con la mujer, y este espacio, la cocina, se encuentra generalmente siempre en la periferia de la casa, nunca en el centro. Así la mujer siempre en un movimiento alrededor de ese punto central, que en este caso es el cónyuge y los hijos. Al igual que la cocina, la mujer tiene que brillar por su pureza. A pesar del uso, hay que evitar ensuciarla, es decir, no maltratar su honra para después poder observarla y comparar su esencia con una entidad espiritual. Ante esto está Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, escribe: la limpieza de un linaje dependía de la conducta de la esposa o de la hija. Y ya no digamos más la insignificante veleidad, sino la más leve sospecha de que el honor había sido mal guardado, ameritaban la punción de la muerte. Es decir, la honra en la familia, la honra ante la sociedad, siempre recaía en lo femenino, siempre recaía en la madre. Y cuando había alguien que manchaba esta imagen, siempre la culpable era la mujer, ¿no? Y esto lo vemos no solamente aquí lo evidencia esta Rosario Castellanos, sino también lo podemos ver en novelas como
Santa de Gamboa, incluso en la película, en donde a la protagonista, al ser deshonrada, sí, al haber estado con un hombre y este hombre la abandona, la deshonra, pero no solamente la deshonra a ella, sino es una mancha para toda la familia y el destino que le queda es el destierro y al final la muerte, que es como pasa con este personaje de Santa, ¿no? Que primero fue desterrada del lecho familiar y después muere. Hoy esto, que esto ya se me ya se paró esto. Denme un segundo, porque aquí mi internet, por eso cierro la cámara, porque aquí me falla un poco. Bueno, ante esto, en los textos literarios, principalmente las mujeres, como en este caso Rosario Castellanos, ay, es que estoy tratando de poner la presentación, pero bueno. Ante han expresado ese desacuerdo ante el discurso androcentrista que ha prevalecido en la sociedad mexicana y que ha girado en torno a la tendencia de discriminar e invisibilizar la voz de la mujer. Desde la poesía y la literatura se expusieron espacios de búsqueda. Ah, ya está, perfecto. A ver, denme un segundo. Si es este. Ok, perfecto. Ok, listo. Se expusieron espacios de búsqueda, de reflexión y de vivencias en donde las escritoras a través del discurso del yo escriben desde sus recuerdos y sus memorias. Incluso en una vez le preguntaron, la doctora Graciela Hierro, una historiadora, menciona acerca de Castellanos. Una de sus preocupaciones esenciales, podríamos decir, más bien vital, es la falta de identidad que descubre en la mujer, su carencia de ser propio, la ausencia de imágenes positivas de sí misma, su escasa o ninguna realización, su inmersión, por una parte, en el mundo contemporáneo, y por otra parte, en el hecho de estar subyugada por tradiciones y atavismos ancestrales. Con respecto a esto, en alguna entrevista de esta Cresta le pregunta a Castellanos si está comprometida con la literatura, con el arte, con todos estos movimientos, todavía no se le llamaba feminismo, en el que buscaban esa igualdad, y ella menciona: estoy del lado del arte comprometido. Ahora, ¿comprometido con qué? Esencialmente con lo que uno considera que es la realidad. El compromiso es transcribir con los medios estéticos más adecuados, más ricos, más llenos de matices, esa realidad que nosotros alcanzamos a contemplar, a descubrir y que queremos transmitir a los demás. Entonces, el compromiso esencial del artista no debe ser hacia una consigna dictada desde fuera por nadie, ni por ningún partido político, ni por una doctrina religiosa, ni por una escuela estética, sino por sus propias experiencias. Esto de alguna manera me llevó a un texto de Walter Benjamin, que otra vez ya me falló esto, ahorita sale, en donde en el libro, Walter Benjamin hace una distinción entre el escritor informante y el escritor operante. En el libro, el autor como productor. Dice: el escritor operante constituye el ejemplo más concreto de la dependencia funcional, en que se hallan siempre y en cualquier circunstancia la tendencia política correcta y la tendencia literaria avanzada. Su misión no es dar cuenta, sino combatir,
no consiste en hacer de espectador, sino en intervenir activamente. Es decir, para Walter Benjamin, el escritor operante es el que escribe con determinado objetivo y una finalidad social y política de no solo escribir de lo que esté aconteciendo en el mundo, sino implica combatir contra aquello con lo que se esté en desacuerdo. La mayoría de las veces y a través de sus experiencias, sus obras ejercen una influencia en movimientos sociales, como en este caso lo quería hacer esta Rosario Castellanos. Con esto podríamos decir que Rosario Castellanos fue una escritora operante, ya que estaba comprometida con la sociedad y su mayor preocupación era el dominio que ejercía el hombre sobre la mujer, una experiencia que ella misma tuvo y que se veía reflejada en el personaje Lección de Cocina, y en parte también de su obra poética. En su obra hay acercamientos de la autora con la protagonista. Es decir, Castellanos, a través de la narración, nos hace una descripción de ella misma, o sea, de su identidad. Es decir, cuando narramos, estamos recordando, y al recordar, nos estamos reconstruyendo. Es decir, construimos constantemente nuestra identidad. En su obra, Castellanos crea sus personajes y mediante reflexiones y recuerdos enfrenta las consecuencias de haber terminado en el papel de ama de casa, como en este caso de Lección de Cocina, después de haber recorrido caminos académicos, laborales y una situación bastante similar a lo que ella vivió. De hecho, Rosario Castellanos, también en parte de su obra, destacó como una escritora que luchaba por la igualdad y principalmente para que la mujer tomara conciencia de su situación. Es decir, no solo exponiendo el pensamiento dominante del hombre, sino también ponía en evidencia, en tela de juicio, el papel que desempeñaba la misma mujer en México, en la sociedad mexicana. Es decir, cómo de alguna manera la mujer exaltaba lo masculino y generaba un determinismo, y esos eran factores que formaban parte de ese dominio heteropatriarcal y del que la mujer también era parte. Esta situación la expone claramente de nuevo en esta obra, en El Eterno Femenino, que es una pieza en 3 actos donde gran parte de los personajes son femeninos, y donde estos personajes, además de criticarse encarnizadamente entre ellas, para no destacar una sobre otra, hay un determinismo social que con el hecho de nacer mujer repetirás y no te da opción de ser otra cosa. Y lo vemos aquí. Lupita, ¿y si yo entrara en la universidad? Su mamá, ¿estás loca? ¿A ese nido de comunistas? ¿Qué tiene de malo ser comunista? Que te vas al infierno. ¿Y si no hay infierno? ¿Te atreves a dudarlo después de lo que te pasa? Perico, entre el infierno y la vida doméstica no hay más que una diferencia de grado, pero el grado puede ser sobre 0, todo depende. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista lo ve medio vacío. La madre, de todos modos yo no te voy a dejar ir. Al infierno, si ya estoy en él. A la universidad, será sobre mi cadáver. No le des ideas. ¿Se puede saber por qué? Porque no vas a ser distinta de lo que fui yo, como yo no fui distinta de lo que fue mi madre, ni mi madre distinta de lo que fue mi abuela. Es decir, Rosario expone en esta escena, y que es parte de una realidad en el ambiente femenino, cómo el determinismo y el conformismo y la exaltación de los patrones masculinos mediante el comportamiento de la mujer han sido un elemento importante en el dominio heteropatriarcal. También, por otro lado, bueno, ahorita en lo que avanza esto, la presentación, ok. Esta Rosario Castellanos se me hace bastante innovadora, no solamente
por sus textos, por los discursos, sino también porque ella piensa en su realidad, en su actualidad y en los diferentes soportes. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Rosario Castellanos no solamente fue multifacética en su obra al escribir narrativa, poesía, obras de teatro, ensayos, artículos periodísticos y textos académicos, sino también fue innovadora en los temas que para ella tenían una gran importancia para la sociedad. Ella decía en su tesis sobre cultura femenina: es un deber para todo escritor hacer pasar sus ideas de un cerebro frágil a páginas acaso fugitivas, pero al menos independientes de la destrucción del cuerpo vivo. En ocasiones, el nombre mismo del autor se pierde, pero el mármol, el papel, la tela testimonian su vida y la prolongan. Cierro cita. Es decir, Castellanos no solamente estaba consciente acerca de esa importancia del texto y de su transmisión, sino que también tenía ese conocimiento, la intención de dejar claro que a pesar de que ella ya no estuviera, siguieran sus textos como una manera de herencia, por así decirlo, para que después las nuevas generaciones retomaran ese discurso, se lo pusieran encima y le dieran esa continuidad, ¿no? Para seguir evidenciando este problema y acabarlo, que es como una manera de saber que hay un problema. Y no solamente eso, en el año de 1970, se me fue otra vez esto. Ella no solamente se enfocó en textos académicos, narrativa, poesía, sino también en discursos. Bueno, acá en el texto académico está sobre cultura femenina, del cual ya les he mencionado, que es una tesis de maestría en filosofía, en donde Castellanos reflexionó sobre la marginación de las mujeres en el ámbito de la cultura, la ciencia y el arte. Menciona: ser mujer y tener una posición subordinada en la sociedad no es un destino ineludible ni un hecho de la biología o una esencia, sino que es una situación social y susceptible de transformarse. Además, ella también se dedicaba a dar discursos en eventos políticos y sociales, como en 1971 en el Museo de Antropología e Historia, ante el presidente Luis Echeverría, de un discurso llamado La abnegación, una virtud loca, que la van a encontrar en la red. Es muy bueno, es bastante interesante, en donde habla se revela ante esa cualidad que generalmente relacionamos a la mujer, que es la abnegación. Y bueno, a lo otro que iba también, ella es innovadora, porque en el año de 1970, como en el 64-65, el cassette empezó a ser utilizado ampliamente, y fue en ese mismo año, más adelante, como en los 70s, antes de irse a Tel Aviv, cuando esta Rosario Castellanos pasó del soporte del libro al soporte oralizado con las grabaciones en los cassettes. Es decir, antes de partir, ella grabó sus poemas para que amigos y seguidores recordaran su obra de viva voz. Es decir, tuvo la innovación de utilizar este nuevo soporte auditivo. Esto me lleva a este Ong, en donde él menciona: la vista aísla, el oído une, mientras la vista sitúa al observador fuera de lo que está mirando a distancia, el sonido envuelve al oyente. Es decir, no le estoy quitando, aclaro, la importancia del texto, que es maravilloso leer un libro, en este caso de Castellanos, sino también me llamó la atención cómo Rosario Castellanos innovó y pasó del soporte del texto a el soporte oral. ¿Sí? Y al escuchar el poema, al escuchar sus poemas, que también los encuentran en la red,
Se neutraliza la vista y se desconecta la razón y el sonido entra en acción e inmediatamente envuelve al receptor, despierta los sentidos, lo traslada a ese mundo plasmado en el poema, o sea, nos hace como que estar viviendo todo lo que está Rosario Castellanos está hablando en sus poemas y nos hace compartir esas sensaciones que la poeta ha vivido y que ahora renacen en el oyente. También menciona, cuando oigo, percibo el sonido que proviene simultáneamente de todas direcciones. Me hallo en el centro de mi mundo auditivo, el cual me envuelve, ubicándome en una especie de núcleo de sensación y existencia. Es decir, al estar escuchando en lo personal, cuando me topé con las grabaciones que ahora están en CD y los pueden encontrar comercial, los pueden encontrar en las librerías universitarias, es como una experiencia maravillosa estar escuchando los poemas en viva voz, ¿no? Entonces esto fue parte de toda esta innovación que se me hizo maravillosa de Rosario Castellanos. Por otro lado, otra innovación fue que esta Rosario Castellanos en su obra narrativa, en la construcción de los personajes narrativos y en su yo poético, se adelantó a las investigaciones que se estaban dando acerca de la identidad a finales del siglo XX, porque ella en sus personajes se adelantó en ponerles esa multiplicidad como una manera de resistencia ante el dominio androcentrista. Es decir, el tema de la identidad siempre ha generado un gran interés desde mediados del siglo XX, cuando se empezó a cuestionar si esta era vista como un conjunto de características que determinaban la personalidad de cada individuo o como toda una raigambre de posibilidades para poder desenvolverse en diversos ambientes. Esto último ha causado un conflicto social en el pensamiento tradicional, ya que si uno se comporta con diferentes personalidades, por así decirlo, si de repente uno se expone enojado y de repente muy feliz y de repente alegre, cualquiera diría, tiene conflicto, no sabe ni lo que quiere, no sabe ni lo que es, y tiene un conflicto de identidad o no sabe lo que quiere, ¿no? Es decir, y esto de alguna manera ha servido como una manera de dominio al determinar mediante ciertas características que uno debe de tener una sola identidad, ¿no? O sea, la mujer, su identidad tiene que ser abnegada, recatada, ¿sí? El hombre, fuerte, varonil, valiente, chalala. Es decir, se les mete como en cajones sin opción a que tengan diferentes identidades. Esto me lleva a un texto de introducción al pensamiento complejo, donde Edgar Morin menciona: la vida cotidiana es de hecho una vida en la que cada uno juega varios roles sociales de acuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o desconocidos. Vemos así que cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida. Es decir, nuestra vida no se cataloga como algo sencillo, sino al contrario, es toda una serie de momentos y cada uno de ellos representado de una o de tantas formas que tenemos ante la sociedad. Es decir, al igual que el mundo, el ser humano es complejo, ¿no? Y en eso radica esa riqueza emocional. Es como si yo, Antonio, ahorita estoy en un ambiente, se puede decir que académico. Soy muy diferente al Antón que está en su casa. Y ese Antón es a la vez muy diferente al Antón que está con los cuates o al Antón que está con la familia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, somos que muchas posibilidades en una. Y esto se observa perfectamente
no solamente en la narrativa, sino también en la obra poética de Rosario Castellanos. ¿Sí? Como por ejemplo, al empezar la obra, el evento, mencionaban el poema Autorretrato, que se me hace maravilloso. En este poema se ve claramente esta multiplicidad de identidades. Se los voy a compartir. Dice: yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito: yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Hellinger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo de los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo, y respiro, y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo. Y si apago la luz pensando un rato en musarañas y otros menesteres, sufra más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Es decir, aquí vemos un yo lírico que se va modificando. Es uno mismo, pero que se va modificando, depende del contexto. Por un lado, es catedrática, por otro lado es amiga, por otro lado es escritora, por otro lado escribe en un periódico, ¿sí? Es madre de Gabriel. Esto también lo vemos en Lección de Cocina, este vaivén de identidades, en donde dice: porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo que tampoco es mío. Soy yo, pero ¿quién soy yo?
Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos del porvenir. Yo anduve extraviada en aulas, calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Es decir, se ve cómo ella se va moviendo en diferentes ambientes y ella va experimentando diferentes identidades que en algunas veces se revelan ante el androcentrismo, ¿sí? También, por otro lado, la mujer que no entra en que no encaja en esa idea de identidad, de abnegación, se le ve como con unos ojos de desconfianza, como aquí en este texto. Llevo una marca de propiedad y no obstante me miras con desconfianza. No estoy tejiendo una red para perderte. No soy una amantis religiosa. Es decir, la mujer que no encajaba era tomada como conflictiva, como loca, ¿sí? Se le discriminaba y se le tomaba incluso como una femme fatal, como una Dalila que se aprovechaba en cualquier momento para cortarle la melena al hombre y dejarlo sin fuerza, como una Lilith que se aprovechaba y al someter al hombre le quitaba la fuerza, la energía sexual, ¿sí? Entonces, también ella estaba exponiendo esa creencia de identidad, ¿no? También, ya casi por acabar, vemos esta multiplicidad en el poema Pasaporte. Mujer de ideas, ¿no? Nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por faltas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y de mis manos. Mujer, pues, de palabra. No, de palabra no, pero sí de palabras, muchas contradictorias, insignificantes, sonido puro, vacuo, cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino fácil y directo al infierno. Es decir, en este poema vemos el yo lírico que afirma que no es mujer de una sola palabra, sino de muchas, las cuales son diferentes, contradictorias entre sí. Esas palabras podrían representar esas diversas voces que habitan en castellanos, una muy diferente de otras, contradictoria, insignificante. Perdón. Entonces vemos en esto toda esa pluralidad de identidades. Voy, que esto ya pongo un video y se me pone esto. Ok. Esta Castellanos, ya para acabar, siempre ha visualizado este problema que ella veía en la sociedad para que las siguientes generaciones le den esa continuidad. Una vez le preguntaban cómo vivía ella la poesía y ella dice, yo vivo la poesía como un oficio libremente elegido. La importancia que tiene la poesía en sí misma es rescatar del naufragio, que es el tiempo y el olvido y la muerte, a las cosas y dotarlas de una suerte de eternidad. La poesía es mi intento de ordenar y entender las cosas. Ella incluso mencionaba que detrás de ese vestido folclórico había una preocupación más honda y verdadera,
la situación de la mujer y que eso se ve reflejado en todos sus textos, narrativos, poéticos, en sus discursos, en sus ensayos. Y menciona en su tesis, la mujer mexicana es un ser humano consciente y responsable que actúa de acuerdo con arraigados principios morales, científicos, filosóficos y religiosos. Dije que la mujer actúa y quiero subrayarlo, porque ahora se trata de que entremos en acción. Bueno, y pues muchas gracias por su atención. Acabado con la presentación. Muchísimas gracias, Antón. Una presentación extraordinaria. Muchas gracias. Toda la multiplicidad de identidades creo que vienen de todas esas mujeres, como dice Didi, transumantes, ¿no? Estas dos mujeres fantásticas que recorrieron por distintas situaciones, mundos muy distintos que les permitieron no solo esa multiplicidad de identidades de las que tú hablas, ahora sí que como mujer, mamá, hija, esposa, viuda, sino como mujeres de distintos mundos que se encontraron ante distintas realidades a lo largo de su vida. Las dos muy discriminadas, oprimidas bajo la presión masculina, y luego toda esa parte de la sentencia de la constancia y lealtad, en fin, todo el espíritu que decías, me recordó mucho, y en esta parte de la Kirche Kinderkirche, ¿no? Kirche Kinderkirche, que creo que no hay sociedad en la que las mujeres no hayan tenido que luchar por su dignidad y por sus derechos fundamentales, ¿no? Creo que ese es ahora sí que el signo de la mujer como ente. Y mencionabas tú la religión, y que era una cosa que yo mencionaba en un principio también, de la parte que la poesía refleja las sociedades, o sea, es los poemas de refugio que además son en una poesía clásica del 19 contra el poema libre de Rosario, pero que en ambos, que pasa lo mismo como en las religiones, no hay una que no discrimine, porque las religiones tampoco van a contradecir nunca su sociedad. Y esta, digo, me acordé de Amelia Balcácer con ello. Y luego creo que para poner otra parte de esa parte de lo adelantadas a su tiempo de ambas, me voy a ir todavía más allá con otra mujer, otros 50 años más atrás, que es Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, y que tiene una frase que les quiero compartir que dice, la libertad es la madre de la virtud, y si por su misma construcción las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser condenadas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. Entonces es toda esta parte como ahora sí que digamos el eterno retorno o algo que no podemos resolver. Y creo que todas estas ramas fértiles que son las investigaciones que están ustedes haciendo por traer de regreso estos personajes, son las precursores de las flores del mañana, y pues con ello quiero pasar a las preguntas, pero muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Tenemos una pregunta, que si nos podrías comentar la controvertida relación de Rosario Castellanos y su marido Ricardo Guerra. Muy bueno, sí es casi un tema esto. Hay un libro que se llama Cartas a Ricardo, en donde se ve todo ese conflicto, ese sometimiento que Ricardo Guerra quiso ejercer sobre Castellanos, en donde él casi se oponía a esa multiplicidad de identidades, es decir, Rosario Castellanos disfrutaba ser escritora, escribir poesía, pero también ella lo que buscaba era ser amada y ser madre, ¿no? Entonces, había como un conflicto en donde
Ricardo Guerra, le decía, es que tú dedícate a nuestro hijo y a escribir cuentos. O sea, ¿por qué estás dando clase de filosofía, no? ¿Por qué estás dando clase? Porque eres catedrática. Tú escribe cuentitos y casi y atiéndeme, ¿no? Entonces, hablando con profesoras, con gente muy cercana a la época de Rosario Castellanos, sí manifestaron que en ocasiones sí llegaba bastante lastimada por esa relación y que no era un secreto, sino que era evidente esas cuestiones no solamente de violencia e infidelidad en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y también esto se ve perfectamente en este libro que es Cartas a Ricardo, que si lo consiguen va a ser maravilloso porque es ya casi imposible de conseguir. Yo lo tengo en copias, en donde uno ve esa relación y que uno termina con la garganta, pero mal, ¿no? Al ver esa violencia psicológica que uno ejercía sobre el otro, ¿no? Creo que perdimos por un momento a Claudia. No sé si ya volviste, Claudia. Ay, aquí estoy. Sí, de pronto me corrieron de la sesión. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Se fue. Súper interesante, te decía Antón. Y sí, esta parte que yo creo que ahora sí que, y estás hablando creo que con un auditorio prácticamente femenino, yo he visto así como muchas mujeres entre las fotitos, y la verdad es que yo creo que cada una, como decíamos en otra plática, hemos experimentado en algún momento la violencia de género, por mínima o algo, ¿no? Y es una constante que decimos, ¿cómo erradicarla? Pero tú hiciste una mención muy interesante, viendo la perspectiva de que al final las mujeres educan a los hombres, las mujeres educan, ese pedacito de la obra de teatro donde la madre le está prohibiendo a la hija, porque si mi abuela no pudo, si mi madre no pudo, yo voy a evitar que la siguiente generación tenga lo que yo no tuve. Y que hoy en día creo que para la mayor parte de las mujeres es como un shock, porque tú quieres que tus hijas tengan un mejor mundo que el tuyo, y creo que tus hijos también, ¿no? O sea, creo que es una parte así en todo es nuevo, ¿no? Preguntaban también, Vivi, la revista de La Violeta, ¿de qué año es? Vas, perdón, Antón. Sí, perdón, rapidísimo, nada más quiero mencionar algo acerca de lo que estás comentando. Yo creo que parte importante es que hay que pensar estos problemas de género precisamente desde lo cotidiano, ¿no? Desde la casa. Y no solamente, en mi caso masculino, no solamente desde lo femenino, sino también desde lo masculino, ¿no? O sea, y uno de este proceso es hacernos ese cuestionamiento. Y que veo, afortunadamente, y eso lo comentábamos en un grupo de la universidad, en que las nuevas generaciones están conscientes de este problema. Y no solamente las niñas, sino también los niños. De repente yo veo en mis sobrinos que tienen 13, 14 años, en donde si alguien en las redes sociales o en una plática local hace un comentario machista, inmediatamente ese es un comentario machista y lo evidencian. Entonces yo siento que ese es parte de este proceso, ¿no? Bueno, ya, perdón. Era lo que quería comentar. No, bien, no, extraordinario. Vivi, te preguntaban, ¿La Violeta de qué año es? Y son dos preguntas que estaban ahí puestas. Y la otra era, ¿cómo son los personajes femeninos de Refugio Barragán? Okay. La revista Las Violetas de Anáhuac estuvo en circulación de 1887 a 1889, pero el número en el que le dedican a Doña Refugio es de abril de 1888.
y creo que está un poquito difícil encontrarlo, pero quiere protagonizar también Iseo. Buscándole es posible encontrar los textos o los poemas que se le publican allá a Doña Refugio. Las protagonistas en los libros de Doña Refugio Barragán de Toscano, interesante porque en toda su obra, las protagonistas o los protagonistas son mujeres, o los hombres pasan a segundo plano. Las mujeres son sumamente inteligentes siempre, no voluntariosas, pero de mucha voluntad. Viven, obviamente, apegadas al padre, a la madre. Algo curioso que ahorita lo estoy reflexionando, en sus dos novelas, las hijas o las protagonistas son huérfanas de madre. Siempre son hijas de un papá que está allí respaldándolas y cuidándolas, pero siempre dejando la libertad de que las hijas tomen sus decisiones. Así son los personajes mujeres, muy fuertes de carácter, inteligentes, independientes totalmente. Y curiosamente, ahorita caigo en cuenta que no tienen mamá estos personajes. No sé si haya sido alguna especie de reflejo biográfico de Doña Refugio, que probablemente sí, porque en realidad en la historia de ella siempre su papá es el personaje principal, el que siempre estuvo atrás de ella, el que siempre estuvo apoyándola. Quiero agregar, porque recordé una frase sobre lo que decías, Claudia, de que las mujeres deben educar a los hombres, que también es de Doña Refugio, aparece en este ensayo de la mujer mexicana, dice: educada la mujer, el hombre será educado, y educados ambos, no habrá medio que se desmorone o no habrá miedo que se desmorone o menoscabe el edificio social. Aquí otra vez Doña Refugio, hablando de que la mujer es la que es responsable de educar a los hombres. Que otro asunto también importante es cómo ella educó a sus dos hijos de tal manera que, siendo muy pequeñitos, Salvador, de 8 años, ya editaba una revista, vendía suscripciones para apoyar económicamente a su mamá. Ricardo, también muy pequeñito, se dedicaba ya a hacer dibujitos para acompañar las publicaciones de su hermano y poder aportar económicamente a la familia. Así que allí dos hombres bien educados dejaron descendencia también bien educada. Aquí vamos ahora con las felicitaciones y más preguntas para los dos. Bueno, saludos a todos, con especial afecto a Didi Sedano. Gracias por la valiosa recuperación que ha hecho. Aquí en el sureste intentamos recuperar la genealogía de las siempre vivas y es inspirador ver su trabajo. Desde Facebook, felicitaciones de Lili Ordaz, Alexandre Taqueta, Naín Salgado, María Isabel Mandujano, Jessica Gallegos, Esbeidi y Robert Martínez. Muchas felicitaciones de Antonio Ordaz Mejía, excelente tema y presentación. Tania SP, al maestro Antonio, excelente participación. Y otra pregunta para Antón: ¿se sabe cómo el hijo de Rosario Castellanos analiza la obra y vida de su madre? He buscado, no he profundizado, como que se ha mantenido un poco al margen. También, como al principio yo hice un estudio a partir de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de los textos. No quería, como, por así decirlo, verme influenciado por otros lados, ¿no? Entonces, más bien, de entrada yo lo leí sin tener una influencia cercana a Castellanos. Ya después empecé a profundizar y no he encontrado hasta ahorita así un estudio o algo en donde él haga un análisis. O sea, sí lo ha mencionado, pero así como un análisis como tal, hasta ahorita no lo he encontrado. Y más como él más bien se desarrolló desde el lado es economista, me parece. Entonces, como que se enfocó en otro tema, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora otra pregunta para la licenciada Sedano y una felicitación de la doctora Verónica Zárate Toscano. Felicitaciones a Didi por traer al presente a Doña Refugio. La has resaltado como mujer, escritora, empresaria, madre,
Gracias por permitirnos leer y releer sus textos, sus poemas, sus artículos. Su obra sirvió, como alguna vez dijo su hijo Salvador, como una luz en la vida que hay que recorrer. Sería muy interesante montar algunas de sus obras como Diadema de Perlas o El Verdugo del Hogar. Y la pregunta de Carla Hernández es: ¿de qué manera impactaron las publicaciones de Barragán de Toscano y las revistas en la población masculina de aquel tiempo? ¿Y de qué forma en la población femenina? ¿Fue un impulso hacia la escritura? Indudablemente yo creo que sí debió haber sido una gran inspiración Refugio Barragán para las mujeres de su tiempo, puesto que sus protagonistas, como ya lo mencionaba anteriormente, pues eran mujeres pues guerreras, ¿no? Inteligentes y decididas. En el público masculino, supongo que también era muchísimo bien recibida su obra, puesto que los prólogos que se hacen a su hija del bandido, en algunas ediciones de La hija del bandido, en Diadema de Perlas, están hechas por editores o impresores de aquí de Ciudad Guzmán, y todos se refieren a ella con mucho respeto y siempre resaltando que independientemente de ser mujer, las veces que hacen un halago y en realidad a veces parece que resulta ser una ofensa, ¿no? Que independientemente de ser mujer, pues su pluma es magnífica. Y la respetan mucho. E incluso lo que les leí hace un momento sobre lo que se pensaba de ella, que había quienes la consideraban incluso mejor que esta escritora Gertrudis Tenorio Zavala, o que era una gloria de Jalisco, o olor a Doña Refugio, Gloria de Ciudad Guzmán, pues es escrita, son de artículos escritos por hombres. Así que creo que eso habla mucho sobre la percepción que tenía el público masculino sobre ella, porque aparte hay otro detallito también interesante, ¿no? Creo que hubiera sido muy cómodo para ella, después de quedar viuda, casarse de nuevo y tener el apoyo masculino, alguien que la respaldara para poder salir adelante con sus hijos, pero no, decidió quedarse soltera y sola, hacerse cargo y hacer frente a la responsabilidad que le quedó. Así que creo que tanto para los ojos femeninos como masculinos, la pluma y la obra de Doña Refugio Barragán debió haber sido bastante importante, y sobre todo para las mujeres, pues a abonar a la seguridad que tenían sobre sí mismas. Tocas un tema en el que quiero meterme, pero tengo otras felicitaciones a los dos conferencistas. De Leticia García: estamos muy orgullosos del trabajo de Vivi Sedano por la labor que realiza. Y otra pregunta de Guadalupe González Chávez: ¿se conoce el efecto de su obra en la zona de Teocuitlán Guzmán? Teocuitlán, que debe ser Teocuitlán de Corona. La verdad, no. Conozco el efecto de la obra de Refugio aquí en Ciudad Guzmán y la zona que abarca Zapotiltic y toda la Ciénega. ¿Por qué? Por este efecto maravilloso que causó La hija del bandido, que la gente está convencida de que existen tesoros ocultos en el volcán. Hay gente que sigue yendo a explorar, hay gente que asegura que el bandido Vicente Colombo, era su pariente, que eran de alguna manera estaban ligados a él, que en realidad pues no era Vicente Colombo, sino Martín Toscano. Y pues no, les digo, no, yo conozco quienes están ligados directamente con este héroe preindependentista, y es tanta la fijación que tienen las personas que aseguran haber ido al volcán y haberse topado con el fantasma de Vicente Colombo, y que les ofrece el tesoro, pero que se tienen que llevar todo, si no nada, ¿no? A ese grado, que la gente habla de la novela como si hubiera pasado en la vida real. Asegura que en las casas del centro hay subterráneos para llegar al volcán, y son como 20, 30 kilómetros de aquí al volcán. Es increíble este impacto, tanto que es una novela que desde 1887 hasta la fecha se ha reeditado como 30 veces. En la India se pueden encontrar ejemplares de La hija del bandido.
Es increíble. Sí, en la India se pueden localizar la novela. Y pues creo que Dice en Guadalupe Teotitlacán, González que Tonilá es muy cerca y que parte de esa familia es de Teocuitatlán. Es que me tengo que poner los lentes de corona. En realidad no sé exactamente qué tan cerca. Yo lo que he estudiado es que la familia Barragán y la Toscano, obviamente, la familia directa de Refugio Barragán de Toscano se fueron de Ciudad Guzmán en 1890, cuando Salvador y Ricardo necesitaban seguir estudiando, y aquí en Ciudad Guzmán ya no había el nivel para que ellos siguieran estudiando. Se trasladaron a Guadalajara, de Guadalajara a la Ciudad de México, y de allí se desperdigaron y por ahí andan en Chipre y no sé en qué otros lugares de todo el mundo, pero sinceramente dudo mucho que exista familia directa de Doña Refugio aquí en la zona todavía, pero posiblemente me puedo equivocar, o sea, no es una ley. Muchas gracias, Lili. Al principio de la plática, antes de empezar la conferencia, hablábamos de las inseguridades de Rosario. Quisiera yo que ahondaras un poco en el tema. ¿De las inseguridades de Rosario Castellanos? ¿En qué aspecto? O sea, esa parte tan fuerte que tenía ella como para proyectarse en su poesía, pero su inseguridad en sí misma. Ok, bueno, de alguna manera eso era como ejercido desde lo masculino. O sea, es decir, incluso parte de esa inseguridad, parte de ese miedo, era causa de toda la crítica que se le hacía, en primer lugar, Ricardo Guerra, y también por parte de sus sinodales, ¿no? Que le hacían como decir, ¿cómo te atreves a estar escribiendo filosofía? ¿No? Si la filosofía era para pensar, ¿no? Entonces, básicamente, toda esa duda, incluso lo arrastraba desde la infancia. Desde la infancia, ¿por qué? Porque ella en su familia eran 2 hijos y siempre se le dio la importancia al varón. Eso se ve reflejado en la obra de Balún Canán. Siempre el varón era como el que era esa parte de dicha en una familia. El hecho de ser varón era dicha, y el hecho de tener una mujer era angustia, preocupación. ¿Sí? Entonces, ella siempre vivió desde su infancia todo eso. Incluso cuando muere su hermano en muy temprana edad, escucha decir a su madre: llévate a la niña, al niño no te lo lleves. Entonces, cargar con eso, sí, o sea, está heavy. Sí, o sea, es una inseguridad, es una, de poder manifestarse, de poder vivir y expresarse, y después le remata Ricardo Guerra, ¿no? Entonces, No, claro. lo pudo expresar y lo pudo manifestar muy bien al configurar todas esas experiencias en sus textos, y de alguna manera nos los hace sentir, ¿no? Cuando uno está leyendo Balún Canán, o también su obra poética, o estas cartas, nos hace ver como ese miedo, esa inseguridad, también nos hace ver ese deseo de ser amada, ese deseo de sentirse querida, ¿sí? Entonces, no era su intención, no era así como que, wow, quiero ser la gran escritora. O sea, ella escribía, configuraba sus experiencias en los textos,
Y ella, a final de cuentas, lo que quería era también buscar amor, ¿no? Y que era válido, ¿sí? O sea, y dentro de esa multiplicidad que que estaba comentando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. Pues yo les quiero agradecer mucho su participación, todo lo que nos compartieron de dos personajes extraordinarios. Quiero regresarle el micrófono a Alejandra Sosa porque ya estamos a nada de despedirnos. Y si alguien tiene una última pregunta, es el momento de hacerla. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, de verdad. Muchas gracias. Una conducción excelente, muchísimo. Gracias, Didiana Sedano. Pues un placer verdaderamente escucharte. Gracias, Antonio Ordaz. Hemos aprendido muchísimo, pero más allá de lo que cualquier universidad nos podría ofrecer en una clase, creo que ahorita hemos aprendido lo que no he aprendido en todos mis años de escuela. Es muy bonito estar en estos espacios donde podemos compartir temas tan interesantes. Y bueno, y en estas fechas tan especiales, ¿no? Marzo es un momento de recordar toda esa lucha, de recordar todo ese trabajo que ha hecho tanta mujer por tratar de salir adelante, ¿no? De quitarnos esa losa que se nos impuso en algún momento de la historia. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Lilia. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto de los Jueves Culturales. Y pues están las puertas abiertas en Zacapu para todos ustedes cuando esta pandemia nos permita volver a compartir espacios físicos. Espero que algún día puedan visitarnos, que podamos tener una de estas pláticas en vivo y a todo color, que podamos comer unas chapatas zacapenses, que son diferentes a las chapatas de Guadalajara. Y les dejamos todo nuestro cariño. Gracias a los estudiantes, gracias a los docentes, gracias a la doctora Fabiola Lanís y a todos nuestros invitados. Mañana les comparto el video y quédense en casa todavía, por favor. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y nada más me queda para despedirnos que retomemos este discurso que nos dejó Rosario Castellanos y que se vio interrumpido con su muerte tan temprana porque todavía le quedaba infinidad de vida. Retomemos este discurso para seguirlo evidenciando y actuar como ella lo decía en sus textos, ¿no? Muchas gracias por su invitación. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la familia Toscano por su apoyo y espero que podamos montar en algún momento Los Bastardos de Alfonso o la otra obra de teatro que también allí la pueden localizar en internet. Gracias. Hay grupo de teatro, cuando las clases son presenciales, hay grupo de teatro en el CVZ, entonces prometemos ponerla en cuanto esto Ay, yo encantada, yo encantada. Hasta luego todos.